Un tema sumamente amplio, un tema sumamente complejo, hablar de la educación. Lo que estamos ya presenciando son prácticamente los síntomas de una sociedad que no sé a dónde camina. De lo que sí podemos estar seguros es que definitivamente los tiempos actuales no se sienten mejores que en épocas pasadas. Antes la educación era muy estricta, pero salían profesionales muy bien formados. Yo recuerdo que una persona que salía del bachillerato, por citarles un ejemplo, en la carrera de contabilidad, estaba perfectamente capacitado para atender un negocio, para atender una oficina, para atender un banco. Algunos llegaban a ser gerentes solo con el bachillerato. Claro, luego iban estudiando una carrera superior, pero estaban preparados. Ahora ya no podría decir lo mismo. Ya no podría decir lo mismo, aparte de los valores intrínsecos. Antes éramos más disciplinados, respetábamos a los profesores, a nuestros padres, a las autoridades. Todo eso ha ido cambiando, pero no para bien, sino para mal. En esta parte inicial, esa es la realidad, Luis. Bueno, sí, para iniciar pues este conversatorio, vale recalcar de que lamentablemente, como tú dices, mi estimado amigo, la educación no está siendo correctamente dirigida. Dice un gran escritor español, Antonio Machado, dice que todos estamos enseñando mal, pero unos peor que otros. Entonces, o sea, definitivamente creo que la educación está yéndose cada vez de las manos de nosotros mismos. Yo como docente, por ejemplo, quiero manifestar de una forma muy frontal, muy sincera, sin querer llegar a la susceptibilidad de los compañeros maestros. Yo les he dicho, por ejemplo, que una persona cuando se capacita, cuando una persona se esmera en el aspecto de mejorar un título académico, uno aprende. Y lo que uno aprende tiene que ponerse en práctica, ¿no? O sea, ¿para qué aprendo? ¿Para qué saco un título de ingeniero? Para poder yo hacer o construir, qué sé yo, un puente, construir una carretera, ¿no? Porque no puede hacer el albañil, ¿no? El señor albañil, con el respeto que se merece, él tiene un cierto conocimiento, como se dice, solamente un conocimiento operativo, podríamos decir, ¿no? Puede ser operativo o se puede decir empírico, ¿no? Sin ningún estudio, ¿no? Pero el ingeniero está estudiado para eso. Y él tiene que ver, qué sé yo, las coordenadas, tiene que ver la escala a que va a hacer su diseño y, bueno, el material que va a utilizar y todo eso, pero ya en cantidades que va a soportar el peso de los vehículos, bueno, todo eso. Entonces mi llamado a todos los que estamos involucrados en la educación es que tanta maestría, con todo respeto, magíster por acá, magíster por allá, y dos o tres maestrías, ¿no? Y yo les dije, y les he dicho y les diré, compañeros, demostremos que nos hemos preparado más. Demostremos que nosotros somos más, porque también muchas personas hablan del tema de la pedagogía y del tema de la psicología y de la filosofía, conjuntas estas tres ramas para sacar ciertos paradigmas, como dice, por ejemplo, que en la actualidad una educación sin valores es una educación muerta. De acuerdo. De acuerdo, podemos mencionar que, de hecho, una educación sin valores, sin conciencia, sin amor, por supuesto, es hasta destructiva. Por supuesto. ¿Quién inventó la bomba atómica? Los científicos, pues, gente erudita, experta en su campo. Pero ¿para qué sirvió ese conocimiento? Para la destrucción. Entonces, por eso es que el amor hacia la humanidad es prioritario. De nada sirve el conocimiento, como decimos, si no hay esa conciencia, esa moral. Quiero, Adrián Ramos, consultarle con sus conocimientos en filosofía,
Tenemos entendido de que antiguamente los filósofos griegos, ellos sí tenían una cabal comprensión de la educación desde la parte humana, desde lo interno. Es entregar no solo su cuerpo, sino el alma de la persona hacia el maestro, hacia la persona que lo está educando. Hay una anécdota que Hipócrates había querido ir a conocer a un sofista que era Protágoras y fue llamado la atención por su maestro, que era Platón, si no me equivoco, y le decía justamente el maestro de Hipócrates que si fuera a entregar su cuerpo, lo consultaría, lo analizaría, contaría a sus padres, a sus allegados, pero no se da cuenta que al entregar su atención a una persona que estaba ofreciendo que lo va a convertir en sabio, le está entregando su alma, y eso sí, está decidiendo solito sin consultarlo con nadie. Su punto de vista, Adrián, frente al tema de la educación. Sí, esa anécdota sí tiene mucha vigencia actual, ¿no? De que uno sin duda, ¿no? O si alguien le dice, a ver, trabaja en esto y sin paga, uno no lo haría. Pero sí entrega, como la anécdota menciona, ¿no es cierto?, la atención, está horas en redes sociales, está horas frente a la televisión, horas en el internet, horas en conversaciones que quizá no llevan a ningún lado, y eso sí no se mide, ¿no?, la persona. Y en ese sentido es un reflejo de la educación que tenemos hoy en día. ¿Hacia dónde está apuntada la educación? Si bien hablamos de primaria, secundaria, universidad, al final todas son etapas que nos sirven para tener una profesionalización y con ella poder lograr un trabajo, empleo, negocio, emprendimiento, en definitiva un enfoque económico. No hay un enfoque formativo, o cada vez hay menos un enfoque formativo. Desde lo humano y para el humano. Exactamente. Y cultivarse uno mismo. Usted me ha preguntado acerca del mundo griego. En el mundo griego había una educación integral. Hay un término poco conocido que se denomina paideia, es decir, una formación integral en todos los aspectos, que incluía, por ejemplo, la gimnasia, es decir, ese trabajo, esa educación del cuerpo, esa cultura física propiamente dicha, en la cual podemos lograr que el cuerpo no sea un amo nuestro, sino más bien una herramienta que podamos utilizar. Porque para hacer una cultura física se necesita la disciplina. Se necesita la disciplina, la voluntad, la decisión, la constancia, la perseverancia, la valentía, diferentes valores y virtudes, el esfuerzo, que son necesarios para esa educación del cuerpo. En Grecia se consideraba que el ser humano no solo se componía de cuerpo, sino también de dos elementos adicionales que eran el alma y el espíritu. El alma entendiéndose quizá relacionado a lo que hoy podríamos hablar del mundo psicológico y mental del ser humano. Cuerpo, mente y espíritu escucharon. Cuerpo, mente y espíritu, justamente, ¿no? Entonces, este aspecto del alma o de la psicología o de la mente, ¿cómo dentro de esta forma educativa que tenían en Grecia, cómo se lo educaba o cómo se lo disciplinaba? A través del arte, a través de toda expresión que acerque al ser humano a la belleza, a través de la música, a través de la escultura, de la pintura, de la danza, del teatro, de la historia, de la oratoria, de todo elemento que pueda representar un acercamiento a lo más bello y a lo más sublime. Además de eso, el espíritu, cómo se acercaba uno al espíritu, al ser, a ese origen o a lo más noble del ser humano, a través de la filosofía, en la profundización de la esencia de las cosas, del preguntarse el por qué y el para qué de lo que hacemos, de lo que pensamos y de lo que sentimos, de modo que podamos tener siempre un sentido de por qué hacemos las cosas, un sentido de existencia, un sentido de vida. Entonces, en ese aspecto podemos hablar de una educación integral en varios aspectos, como lo tenía la cultura griega. Lo digo esto para abrir la perspectiva de que no es algo que quizá debamos inventarnos o quizá debamos debatir. O ponerle un nombre rimbombante. Exactamente. Existía antes. Por dar un ejemplo, en Grecia, en varias civilizaciones clásicas, existía en ese sentido una educación integral y que ahora la hemos perdido.
A partir de este instante y luego de una primera ronda de participaciones de nuestros invitados, les vamos a invitar para ir conversando fluidamente, ¿no? Si quiere interrumpir, puede hacerlo. Estoy con dos caballeros, entonces no me preocupa que esto se va a hacer un escenario Afganistán. Por ese lado estamos tranquilos. Algo que ha dicho Adrián, que yo considero clave, es que ahora la educación se ha traducido en una forma, o se ha limitado más bien en una formación con la idea de generar recursos económicos. Sin embargo, sí hemos escuchado, ¿no? La educación holística, saben decir. Y bueno, alguien me va a decir, en las instituciones educativas sí imparten la materia de cultura física, música, las bellas artes, la música, las manualidades, etcétera, pero filosofía. Y la filosofía ya no tanto. Pero como que no está dando resultado. Usted con su conocimiento como educador, ¿qué es lo que está pasando? Sí, mira, en lo que decía acá el compañero, por ejemplo, que los griegos pues apreciaban la eudaimonía, ¿no? La felicidad. Que era la felicidad, ¿no? Que nacía del interior de ellos. Eso les hacía a ellos, digamos, apreciar lo que ellos querían aprender. Lamentablemente está considerado de que la educación, en el último Congreso Internacional que se realizó en España, fue más o menos en el 2021, no estoy tan seguro, ¿no? Se analiza sobre el tema justamente de la problemática de la educación. Y tomando en cuenta que la educación en países desarrollados, no obstante el nuestro, por ejemplo, que tenemos problemas de toda índole, ¿no? Entonces, mire que en España, que tampoco tiene una buena educación, en España ellos están analizando un tema que se llama el libro blanco. Este tema, este análisis de lo que es el enfoque de la axiología, ¿no? Que es justamente el tema de el valor o la importancia que tienen los valores. Entonces, la educación, hoy por hoy, dicen que es un crimen darles tantas asignaturas a los estudiantes. O sea, no se les debe dar tantas asignaturas, porque es cargarles de mucho. Cuando nosotros queremos que sea, por ejemplo, arquitecto, como en algunos países, hay las materias que le corresponden, naturalmente viéndole al niño cuáles son esas aptitudes que van desarrollando, ¿no? En sí. Y cuáles son lo que dicen algunos, es que las habilidades y destrezas. Por favor, es lo mismo, no se puede decir las dos palabras ahí mismo, estamos redundando ahí, porque destreza significa habilidad. Sí, son sinónimos, ¿no? Sí, o sea, es lo mismo. Y a veces nos han puesto de que estamos desarrollando habilidades y destrezas. O sea, como que en realidad, yo digo, ¿no? Y vuelvo a repetir, a recalcar, de que nos enfoquemos un poquito ya en el tema de que la educación, tal como va hoy en la actualidad, da mucha pena pensar que muchos maestros lo que han ido a estudiar o a sacar una maestría es con el objeto de ganar más dinero. O sea, justamente yo voy a decir muy duro aquí, ¿no? Quizá, ya digo, mañana no me dejarán entrar al colegio donde yo trabajo, pero es que los maestros siempre fuimos considerados los segundos padres. ¿Recuerdan? Sí, yo recuerdo, ¿no? Que así era en mi tiempo. Pues, antes era así. El maestro era el segundo padre. Y la escuela era la segunda casa. Por supuesto. Y el padre de familia le daba la autoridad al profesor de formar. Hasta que le corrija y hasta que le garrotee, hablemos así fuera, ¿no? Claro que esto se fue de las manos, porque definitivamente ha habido y hubo un poco de profesores en realidad como que fueron demasiado groseros, ¿no? Demasiado... todo extremo es malo. Sí, hemos visto, de primera mano lo hemos vivido. Pero yo les dije, yo estuve... Pero nos hemos pasado al otro lado, en cambio. Por supuesto. De la extrema rigidez a la extrema bondad o suavidad.
a tal punto que ya no hay respeto por el profesor. Antes, el padre de familia venía y decía, a ver, ¿por qué ha sacado estas notas? Y le recriminaba al estudiante. Ahora, si el estudiante saca malas notas, viene como toro a pegarse contra el profesor. Y no solamente eso. Ahora el maestro obviamente es denunciado, ¿no? Es denunciado de que se le ha tratado mal, de que le ha acosado O sea, hemos tenido todas esas experiencias. Pero de igual manera, señores rectores, señoras rectoras, hermanas rectoras, hermanos rectores de los colegios biscomisionales, por favor cortemos también un poco ese abuso que hay en ciertos maestros que sí, les digo así de frente, que también son una vergüenza como maestros. Porque todo maestro tiene que demostrar los valores, y los valores tienen que demostrarse en su actuación. Por eso es que existen dos clases de valores. Los valores que se llaman los objetivos y los subjetivos. Los valores objetivos son aquellos visibles, existentes, universales, los que nosotros debemos demostrar. Y los subjetivos, son aquellos que justamente es al capricho del sujeto, o sea, de cada persona, ¿no? Entonces, a mí me interesa comprarme un vehículo más caro, a mí me interesa irme de paseo, a mí me interesa de pronto un título más, otro título más. Irme al extranjero de paseo. Entonces, esos valores son antivalores, ya no son valores para poder enseñar a la ciudadanía, peor aún. No debería ser el propósito, sino un despropósito. Ahora, por ejemplo, no sé si me estoy yendo muy lejos para otro ratito. Concluya la idea para también conversar con Adrián. Entonces, lo que yo digo, ¿no? Y lo que se analiza sobre el tema de la educación en valores, es que los valores no se enseñan ni en la mejor escuela del mundo, ni en la mejor universidad del mundo. Los valores solamente se enseñan a través del ejemplo. ¿Y dónde se da el ejemplo? En el hogar. En los hogares. Y ahí podemos evidenciar lo que ya hemos comentado en algunas oportunidades en este espacio con don Luchito Morocho, que hemos detectado que justamente es la debilidad de la familia moderna la que está trayendo como consecuencia muchos males. Y bueno, le consulto a Adrián si este momento del posmodernismo en el que estamos viviendo tiene algo que ver también con lo que estamos evidenciando, porque yo, la conclusión a la que he llegado luego de muchos procesos de reflexión, es que en la posmodernidad nos han dado un modelo de éxito basado en el tener. O sea, no importa los fines, sino que tienes que tener, incluso hasta para una señorita que le valore a un joven o a un caballero, primero se fija qué es lo que tiene. Sí. Si tiene primero un buen auto, luego un departamento, una casa, un buen empleo para darle bola, como se dice en el argot popular. Entonces es el deseo del tener y no nos fijamos en los valores, en las virtudes que deberíamos tener como seres humanos para valorarle a esa persona. Sí. Sí. Cada momento histórico o cada civilización va a tener un sentido, un objetivo de existencia, algo que sea más importante, digamos, algo que vaya a ser la guía de todo el resto de su accionar como sociedad. Y lo que usted ha mencionado es el ideal actual, tener. Y si ese es el ideal, eso es lo que guía, eso es el norte, la brújula que va guiándonos, entonces la educación va a estar por ahí. ¿Qué es lo que decía anteriormente? Se educa para ser empleado o ser trabajador o ser empresario, lo que sea, pero en el sentido económico. La política se va dando en un sentido de tener también. Si yo llego a tal puesto, ¿cuánto para mí? Para beneficiarme económicamente. Claro, y lo digo no por molestar. En la antigüedad, en el mundo clásico, las funciones públicas en algunos casos eran incluso ad honorem, claro. ¿No? Por la capacidad. Aquí en Ecuador y aquí en Puyo particularmente, hace unos 50 años atrás. Era ad honorem. Y mejor ahí hacían bien. Exactamente.
Bueno, porque ya no había un elemento intermediario de que por esto lo hago, no, había la voluntad, la decisión y la convicción de aportar en lo mejor que yo pueda Era hacer por el honor, a la sociedad, digamos. era por el honor, y era por un elemento, como usted lo dice, invisible, ¿no? Que, un valor de estos intrínseco, exactamente. Entonces, en ese sentido, se ha ido perdiendo, porque el norte es distinto. Por eso la idea quizá no es cambiar la forma educativa, la idea es cambiar el norte. Claro. Ya no sea el aspecto económico o el dinero, sino sea el ser mejor, el ser más humano, el ser más solidario, el ser más virtuoso. No sé si ahí concordamos en que, o sea, está todo profesional hoy por hoy es tratando de llegar a obtener un título por ambición. Que es lo que decía de las maestrías. Sí. Y ¿sí? que eso es lo que nos enseñan en los establecimientos. Lo importante que es la vocación, ¿no es cierto? Exactamente. O sea, eso es lo que siempre hay que hacerle. Por eso dice dentro del término de los valores, los valores familiares, dice, enséñale a tu hijo para que él sepa qué quiere ser, no qué quiere tener. Y tiene mucha razón, porque cuando descubrimos nuestra vocación, pues disfrutamos de lo que estamos haciendo. Y ahí encontramos la felicidad, porque sí conocemos a muchísimos profesionales, sobre todo en la función pública, particularmente yo he conocido, que ya viven amargados, hastiados, quieren que le compren la renuncia, ya se quieren ir, tratan mal a los usuarios, porque están en una actividad que no son felices. Vocación cero. Claro. Justamente. Perdón, justamente ahí. Intervenga nomás. Valga la oportunidad que estamos en este medio y esto que llegue a la sensibilidad, que llegue a la parte interna de cada ser humano, que esto no es para hacer quedar mal a nadie, ¿no? Y yo tuve la oportunidad en un hospital, bueno, no voy a dar tantos detalles para no llegar así mismo a hacer quedar mal, ¿no? Sino es un llamado. Fui a Ventanilla, me trató mal, o sea, no me trató como se debe, o sea, no, sí, no. Como un robot. Ya, o sea, sí. Bueno, le dije, señorita, tenga la bondad, ¿me puede decir cuándo vengo a ver la respuesta de este examen? No me contesta. No le contestó, No le contestó. ni siquiera con mala cara. Nada. Usted es un ser invisible ahí. Le digo, señorita, ¿sabe hablar? Nada. Le digo, oiga, ¿qué pasa? Le digo, bueno, me doy la vuelta y estaba con un poco de personas detrás mío y un señor. Le digo, oiga, ¿qué pasa aquí? Soy invisible. O sea, este país y este hospital, esto es una porquería, digo. Este trato que nos dan a nosotros, o sea, ¿cómo? ¿Por qué? Y ojo que acá no es cualquiera la persona, peor un ciudadano humilde. Y yo les digo, ¿no? Y ahí le digo, señorita, tenga la bondad, que usted no, o sea, no ama su trabajo, porque me parece que han de estar por palancas aquí metidas, le digo. Yo creo que se va a convertir esto en otra Venezuela, ¿no? Y me retiré. Me fui donde la doctora que me tenía que atender. Y también me mostró un poco de mal genio. Dije, bueno, me regreso, me mandó a Ventanilla que me registre esto, y regresé. Cuando regresé yo ya vine pensando, por un poquito, muy modestamente, por lo que uno se ha preparado en el tema de valores y cosas, ¿no? Hay que tener un poco de asertividad en ese sentido. A pesar que soy un poco fósforo yo también en algunos aspectos. A veces es necesario. Entonces regresé. Y como ya le vi con ese mal genio también a la doctora, le digo, oiga doctorita, ¿yo soy el enfermo o creo que todo el mundo está enfermo? Porque todo el mundo aquí demuestra, le digo, un estrés. Me dice, sí, dice, pero ella pensó de que, o sea, yo me refería al conglomerado de toda la gente, ¿no? Que todo el mundo andamos estresados y todo, porque ahora se habla del estrés por todo lado. Estrés, entonces, ansiedad. Le digo, porque aquí todos me han tratado, pero a la patada aquí en el hospital. Ahí cambió y dijo, ay, ¿por qué? Le digo, mire, fui a esa Ventanilla de allá, Me dice, trataron como si no existiera.
Fui a Ventanilla, me dijo la señorita de Ventanilla. No digo señora, porque le veo que está embarazada, digo, a pesar que puede estar embarazada sin ser señora también. Pero por respeto, claro, se le dice señora. Entonces le digo, pero de todas maneras, yo le dije, señora, tenga la bondad, usted me va a registrar con el doctor tal. Y me dijo, no está aquí, está de vacaciones. Cuando luego le veo al doctor que sale de su consultorio, entonces le digo, ¿qué está pasando? Cuando me dice que me vaya a registrar ahí, le digo a la señorita, o a la señora, perdón, señora, tenga la bondad, usted me dijo que el doctor tal no está trabajando. ¿Cuándo le dije? ¿Qué está diciendo? ¿Cuándo le he dicho? Le digo, señora, ¿qué pasa? Le digo, estamos, o sea, usted me dice, pues no está trabajando y le voy a dar para después de 2 meses una. Entonces, miren, esta situación de que la gente como que verdaderamente no tiene vocación para el servicio. Y uno de los valores, justamente, de los valores éticos, es eso, que se llama, es el amor al servicio, vocación al servicio hacia los demás. Bueno, la filosofía nos habla de eso. Primero, la coherencia, ¿no? De lo que se piensa con lo que se dice y con lo que se hace, y segundo, el amor fati, que es el más valor, el amor a lo que se hace, Adrián. Sí, justamente si dentro de esa educación formal que vamos teniendo, ¿no? Que se lleva una carrera de leyes, de derecho, se va enseñando a la persona constitución, ordenanzas, todos los elementos técnicos necesarios, pero si nunca fue ni siquiera topado, peor profundizado el tema del desarrollo de la virtud, de la justicia, y si esa persona tiene esa guía, ese norte del querer tener, del dinero, entonces ¿qué vamos a tener? Un juez, un abogado que pueda ser comprado. Entonces no tiene vinculación únicamente a aprender elementos técnicos o formativos intelectualmente, sino hay ese sentido de virtuosidad, de ese servicio por los demás, de ese querer dar lo mejor de mí a los demás. Que había, en algún momento, había esa capacidad de que yo como profesional, ¿cómo puedo aportar a mi país desde ese punto, con esas herramientas? Hoy no, hoy es a través de eso un medio con el cual tener. Y por ese lado, ese desarrollo de las virtudes, de los valores, ese desarrollo de lo mejor del ser humano es imprescindible, es urgente, es extremadamente necesario. Porque si no nos estamos llenando de profesionales que por un lado son únicamente técnicos, que no tienen ese valor, esa virtuosidad, y por otro lado tienen la guía del querer tener, ¿no? Del poseer. Entonces es esa desvirtuosidad que ha ido llevando no solo a la ciudad, sino al país y al mundo, a dónde estamos. Porque esto del querer tener como guía no solo es de aquí, no solo es de este país, ¿no? Está muy extendido por todo el planeta. Perdón, solo esta partecita, aprovecho con Adrián, porque es importante también orientar justamente a nuestro público que nos está viendo, y a propósito que muchos chicos ya culminaron el bachillerato y están indecisos qué carrera seguir en la universidad. ¿Cómo descubrir, Adrián, la vocación? ¿Debe haber en la filosofía alguna orientación? La vocación es ese llamado del alma, eso que nos hace sentir realizados cuando lo hacemos. A propósito, y me permite, Gustavo, hace poco hicimos una actividad cultural sobre arte en Acrópolis y conversábamos con 5 artistas. ¿Por qué hacen eso? Había un músico, un pintor, una balletista, un poeta y un cineasta. ¿Por qué lo hacen? O sea, ¿qué les motivó a hacer eso? Porque en algunos casos los 5 son profesionales, pero algunos se dedican a eso hasta laboralmente y otros no. Otros lo hacen en los tiempos libres. Exactamente. Porque no les da la rentabilidad para dedicarse solo a eso. Justamente. Sí. Pero los 5 coincidían en algo. Esto nos hace nos permite, por un lado, sentirnos felices y por otro, mostrarnos quiénes realmente somos, qué llevamos por dentro, dar lo mejor de nosotros a los demás, haya o no aplausos, haya o no reconocimiento, porque eso nos hace más libres y felices. Y esto es a veces medio difícil entender, porque en mi caso también sí me dedico a algunas cosas que no tienen retribución económica, pero me gustan. Y yo conversaba con una persona y me decía, o sea, no entendía, decía, ¿cómo puedes hacer algo y que no le estás sacando ningún provecho económico? Y yo decía, es como cuando una persona se va los fines de semana a jugar vóley
y no es que está sacando algo, o a veces apuesta y hasta pierde, pero es un refresco para el alma. Claro, claro. Así es, ¿no es cierto? Algo usted quería decir. Gustavo y Adrián, ¿no? Miren, por ejemplo, valga la oportunidad aquí de que cuando tuve la oportunidad de estar en el municipio de Pastaza como director del Departamento de Cultura, muy modestamente, yo fui a los talleres en obras públicas y solicité que me dieran un overall. Y salí a hacer las restauraciones de las esculturas que habían aquí en el Puyo. Porque es que ese es mi arte también. Yo me gradué en artes plásticas, ¿no? ¿Ya? Entonces, veo ahí a un personaje ilustre de aquí, ¿no? Sin nariz, sin oreja. Sucio. Ya, sucio, lleno ya de moho y toda esa cuestión. Popó de paloma. Pero si yo soy restaurador, escultor, pintor, muy modestamente, ¿no? Con lo poco yo no me creo un artista, pero sí lo hago. Entonces me dediqué a subirme con los amigos del mismo departamento, que son funcionarios. Vamos, acompáñenme, vamos cargado, cogía la escalera y una señora me dice, oiga, así no vale, pues. O sea, usted gana sueldo ahí en el municipio y todavía dice no deja los trabajos a otras personas. O sea, no, toda la gente tiene en la mente ahora de que hay que cobrar todo. Entonces yo les dije, no señora, si yo esto es haciendo por mi voluntad, porque a mí me gusta. Yo no soy un director de escritorio, yo soy un director de afuera. Es que la señora pensó, conociendo cómo son aquí también pilas, que cobraba ambas que partes. estaban, claro. De igual manera. Y que si no hubiera sido usted, sí hubiera hecho eso. Posiblemente, ¿no? Estoy casi seguro. Porque se escucha y se sabe, sí, ¿no? sí, sí, se sabe que le hacen simplemente facturar a otra persona, pero cogen las mismas personas de adentro, ¿no? Y eso, por ejemplo, ese es mi orgullo, ese es como les dije hoy a mi hijo me dijo hoy en la tarde, papi, por favor, tendrás cuidado en lo que vas a hablar, no ofenderás a la gente, ¿no? Y les digo, mira, mi hijo, yo sé lo que voy a hablar, y yo sé hasta dónde puedo hablar, y por algo me siento capacitado para decirlo. Pero sí tengo que decir las verdades también. Tenemos que decir para que la gente absorba los valores, para que les tome de buena manera. Debo ser honesto, debo ser respetuoso, debo ser amable, debo ser empático, debo respetar a las personas, pero no, o sea, en el sentido de que, como por ejemplo, he dicho a los compañeros maestros de que, por favor, hagamos algo para eliminar a esas malas personas que por ahí. ¿Cómo puede ser posible? Usted, Oscar y Adrián. Gustavo y Adrián. Decimos nosotros de que la familia es la base fundamental, ¿no es cierto? Para la célula de la sociedad. Eso. Se llama la célula de la sociedad. La célula de la sociedad. Según la sociología, sí. Sí, por supuesto. Y es así. Escrito desde las primeras letras escritas en la Biblia, ¿no? Que están escritas en el libro de Daniel. Entonces, dice que los valores se enseñan solo con el ejemplo, no a través de libros, a través de videos, a través de los celulares. Eso es un complemento, pero no puede absorber. Incluso la filosofía también nos enseña eso. Entonces concluyo esto. ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo estoy ahorita haciendo unas encuestas. Ya llevo 900, casi 1000 encuestas sobre el tema de valores. En el total, de los totales, dicen que hay carencia de valores en la actualidad. No hay uno que diga no. Y de igual manera, la otra parte que dice que si están de acuerdo en rescatar los valores. Dice, por supuesto. O sea, ¿cómo no va a ser? O sea, debemos nosotros tratar de rescatar los valores. Muy bien, hay que rescatar los valores. ¿Cómo se rescatan los valores? Sí.
es muy lamentable. El 84% de matrimonios en el mundo están divorciados. En nuestro país, que yo he venido haciendo estas estadísticas, no está terminado todavía, pero lo sigo haciendo, ojalá no se me cierren las puertas. Tenemos el 54% de madres ecuatorianas que son solteras. Ya le gana a la mitad entonces. En Venezuela, de cada 10 madres, 9 son solteras. 9. 9. Son estadísticas que están ahí. Prácticamente estamos hablando del 90%. Entonces, en lo que corresponde a lo que es Latinoamérica, el país con mayor alta porcentaje de madres solteras es Colombia. Y el más bajo es Argentina. Nosotros también estamos, como decir, subiendo. Ha subido mucho y sigue subiendo. ¿Cómo podemos nosotros enseñar? ¿Cómo podemos educar cuando nosotros no estamos dando buen ejemplo? Estamos, por el contrario, llenos de malos ejemplos. Y bueno, dentro del estudio filosófico también nos hablan, ¿no? De que incluso en la política se puede usar como analogía la propia familia. Explíquenos, Adrián. Sí, se hablaba del ejemplo, ¿no? Como una forma, un mecanismo para enseñar. No me acuerdo si es de Einstein que dice que el ejemplo no es la mejor forma de enseñar, es la única, haciendo alusión a lo que mencionaba. Entonces, definitivamente no se enseña en libros, no se enseña en videos. Es que uno cuando quiere aprender a nadar, por más que se lea 1000 libros, al estar ya con el traje de baño en el filo de la piscina, ¿de qué le sirve esos 1000 libros? El valor, la valentía de lanzarse al agua y de poner en práctica lo aprendido, eso es otro elemento distinto, que no se lo encuentra en libros, sino más bien en aquel que hace las veces de maestro, que le enseña y le dice así, y se lanza a él, y le demuestra que es real, que es posible, que alguien lo puede hacer así como le está enseñando a ese también que lo puede hacer. En civilizaciones clásicas, el ejemplo, sin desmerecer lo que había dicho de la familia, el ejemplo estaba en la ciudad entera. Por ejemplo, en Grecia, en Atenas se consideraba que la ciudad enseña. En la ciudad se encontraba el ejemplo. Si un joven, si un muchacho iba a donde un funcionario público, donde un panadero, donde la persona que hace escultura, donde cualquier persona, encontraba en esa persona un buen ejemplo a seguir, de tal modo que se rodeaba de tantos buenos ejemplos que no cabía espacio para el desliz ético, digamos, en ese sentido. Lo que pasa es que el ser humano también va absorbiendo y va aprendiendo de su entorno. Es como el idioma, pues nosotros hablamos el idioma y el dialecto. Por ejemplo, yo soy de Ambato y cuando oigo a otra persona que ya sé cómo hablan los de Ambato, les identifico de uno, solo por la forma de hablar. Y lo mismo como al pastuso, como al costeño, igual cuando leímos a una persona de la costa o al cuencano. Entonces aprendemos del entorno y veo que en Grecia era, ¿qué decía usted? En Grecia era. Y en ese sentido, entonces, por un lado podemos culpar al entorno, es que el entorno es corrupto y por eso lo soy. Es que el entorno no tiene valores ni virtudes, entonces por eso yo tampoco las tengo. O podemos generar un cambio desde hoy, desde nosotros, desde nuestra familia, desde nuestros hijos, para poder lograr esa transformación que no va a tomar un año, no va a tomar 10 años. Bien complicado. Bien complicado, puede tomar décadas, no incluso siglos, pero no es imposible. Y hay que empezar por el primer paso. Exactamente, porque la otra es quejarse y esperar que alguien lo haga, y esperaremos siglos que alguien lo haga, si no es que podemos empezarlo hoy, nosotros. Bueno, yo creo que vamos aproximándonos hemos hecho ya un diagnóstico, pero ¿cuál sería la alternativa? Entonces, como que se me viene ahorita la idea como un chispazo, porque del debate y la conversación y el diálogo nace la luz, que el asunto viene a transformarse como un efecto bola de nieve. O sea, en vez de estarme quejando, yo tengo que participar desde mi persona, comunidad individual,
rechazando la corrupción que tengo a la mano. Si la señora de la tienda me da de más del vuelto, tengo que devolverle. Entonces ahí yo tengo la solvencia moral de exigir incluso, pero ese buen ejemplo que lo puedo compartir va a ir contagiando y se va creando, repito, un efecto bola de nieve que se traslada a la familia y luego a la sociedad, y algún momento ojalá podamos ver lo que ya sucedió en el pasado en épocas de oro, donde sí, toda la ciudadanía se unía en función de la armonía, incluso educándole a las nuevas generaciones. Claro. Ahora, por ejemplo, justo lo que decía Adrián del tema de la antigua Grecia, ¿no? Por decir, Sócrates fue hijo de un escultor, ¿no? De un escultor de piedra, ¿no es cierto? No, Sócrates. Y de la madre que era una partera. Sí. Cuando su padre le dijo a Sócrates que tiene que aprender el oficio, y eso me recordaba a mí porque mi padre fue escultor, y mi padre, pues cuando yo ya estaba ya a una edad de unos, creo que 10 añitos, 12 añitos, ya me decía, a ver, coge por favor un pedazo de madera y esto se maneja de esta manera, la gubia, el formón, y te voy a enseñar a hacer estos llaveritos para que tú mismo con el tiempo reúnas, vayas a vender y con eso te puedas comprar un par de zapatos o alguna cosa. O sea, ¿no? Y era con mucho respeto, con mucho cariño, con mucho amor, aunque te quitaban, por ejemplo, el tiempo del jugar, ¿no? De niño, pues a uno le encanta el juego y uno tendría que empezar a trabajar. Entonces, yo regreso al tema de Sócrates, que le dice que tiene que aprender, y Sócrates dice, ¿no? Le dijo, pero ¿cómo me vas a obligar, padre, a hacer de esta roca, porque él era picapedrero, o sea, era escultor de piedra nada más? ¿Cómo me vas a obligar a sacar a una persona y ponerle un corazón a este pedazo de roca? Si las personas tienen el corazón peor que la roca. O sea, ya desde ahí también había, ¿no? gente también mala. Corazón duro. Claro. Y por eso, obviamente, le llevaron a que se suicide, pues, ¿no? Porque le hicieron obligatoriamente que se tome la cicuta, pues, ¿no? Pero era, ¿por qué? Porque él estaba enseñando. En todo lado, mis estimados amigos, existe el tema de, como se dice, la gente mala, ¿no? El bien y el mal son dos fuerzas que han estado siempre presentes en el ser humano. Entonces, aquí se habla, por ejemplo, dentro del tema de los valores, de que hay, en este caso, que tomar en cuenta lo que verdaderamente me va a servir a mí, ¿no? Me va a servir como ejemplo para los demás. Por ahí sí. Como ejemplo para los demás. Porque si solo pienso en lo que me va a servir a mí, es egoísmo. No, claro. Entonces, de ahí nace la amabilidad, por ejemplo, ¿no? La amabilidad, que es un valor y también un principio. Hay una diferencia entre principios y valores. Entonces, este valor de la amabilidad es un valor social que abarca lo que es el afecto, lo que es la benevolencia y lo que es el respeto. Entonces, una vez que estos tres elementos, estos tres valores se unen, nace lo que es la solidaridad. Bueno, por compartirles a nuestros amigos que he escrito rapidito, aprovechando la modernidad, porque la tecnología es éticamente neutral. Puede servir para la deformación, pero también para la formación, y el humano es el que tiene que tener la inteligencia y la sabiduría para usarlo. Escribí, ¿quién es el autor de la frase? El ejemplo no es la mejor forma de enseñar, sino la única, y me responde la inteligencia artificial, que se le atribuye a Albert Einstein, aunque no hay una fuente primaria que lo confirme. Sin embargo, el mensaje refleja su enfoque en la importancia de la experimentación y la demostración práctica en el aprendizaje. ¿Algo más que añadir, Adrián? Sí, hay un elemento interesante a tomar en cuenta. Digo, yo estoy hablando de elementos del pasado y como que suena muy nostálgico el tema. En realidad la historia se va dando en forma cíclica. Hay momentos en los que existe una moral que va irradiándose entre los ciudadanos, y hay momentos de pérdida, ¿no? Usted mismo yo he hecho alusión a un momento de Atenas en la que
la ciudad enseñaba, pero usted ha hecho mención, que también es verdad, a otro momento de Atenas en la que se le da de beber cicuta a uno de los más grandes filósofos de aquel entonces. El mejor maestro. Exactamente. Entonces, hay ciclos, se van dando momentos de alta moral y momentos de pérdida de la moral a lo largo de la historia. Gustavo mismo ha mencionado que aquí mismo antes habían los cargos ad honorem, ¿no? Hoy no. Digamos, dentro de aquí mismo ha habido 2 etapas, ¿ya? Y así pueden haber varias. Lo interesante del rescate de la historia o de la filosofía de la historia es tomar lo más elevado de la historia, esos grandes ejemplos, esos modelos que han servido para el desarrollo de grandes sociedades y que se han mantenido, ¿no? Y que es cierto y es natural también que haya un olvido, una pérdida, pero cuando suceden esos olvidos o esas pérdidas, es menester recordar cuándo existían y tomar esos principios y esos motores para volver nuevamente a esos estados, a esos momentos, a esos puntos de alta moral. Y por eso es que la filosofía y la educación van esforzándose conjuntamente para salir, si hablamos del momento actual, de estos momentos de oscuridad y de ignorancia, de desconocimiento de estos elementos profundos del ser humano y que van en ausencia de estos elementos, van primando otros, como lo que hemos dicho, ¿no? El querer tener más, el llenarse con elementos externos, quizá no solo con dinero o posesiones, sino con pareja, con hijos, con amigos, con diversiones. Siempre buscamos elementos de afuera y hemos olvidado esa búsqueda interior, ese descubrir qué es del ser humano, qué es del espíritu, qué son los valores y las virtudes y cómo desarrollarlas de tal forma que podamos construir una sociedad mejor. Aprovecho para consultarle, ¿los valores morales cambian o mutan con el tiempo? Le digo esto solo por citar el siguiente ejemplo. En décadas pasadas, una madre soltera era absolutamente mal vista. Lo peor de la sociedad y de la familia, era una vergüenza. Hoy en día no es para nada una vergüenza, sino incluso hasta tienen respaldo. No digo que esto esté bien o mal, lo que estoy señalando es que cómo ha cambiado los tiempos en que antes algo era visto como malo, ahora como bueno. Algo quieres decir y luego... Perdón. Quiero ahí tal vez un poquito aclarar esto. Digamos, esos no son valores morales, esos son valores socioculturales. Ya, correcto. Sí. Porque los socioculturales son los que están dentro de las culturas de los pueblos. Ya, perfecto. Entonces, ahí viene ya como decíamos antes de salir como se dice en cámaras, decíamos de que lamentablemente ahora estamos viviendo una época de materialismo, la época del hedonismo, una época de el relativismo, ¿no? El relativismo. Que cada cual quiere creer y hacer a su manera. Ya no existen hechos sino interpretaciones, como decía Nietzsche. Ya, eso. Entonces, por ejemplo, ahí es donde nacen estas ideologías que algunos filósofos dicen idioteces, ¿no? De la gente. Por ejemplo, el hecho de querer casarse entre hombres o entre mujeres, ¿no? Y que quieren adoptar un hijo para que formen una familia. Absurdo. ¿Cómo se puede formar una familia de 2 hombres con un hijo? O sea, con un adoptado. Imposible, ¿no? Por más que el hombre quiera cambiarse su fisonomía, la parte exterior del cuerpo, pero la parte interior no. Por ejemplo, sabemos... Dicen que por dentro son mujeres en el cuerpo de un hombre y viceversa, es lo que han dicho. Pero eso es justamente la ideología de género que ha creado esta forma de decir, me autodenomino. Me autodenomino porque lo siento. Yo soy, dice, este cuerpo de hombre, pero dentro hay un cuerpo... Porque lo siento, lo dice. Porque lo siento. Y cuántas cosas absurdas se han venido dando, como el caso que se hablaba de esta chica que ganó como reina como reina de España. De belleza, sí. Claro. En Argentina hay muchos casos, por ejemplo, un caso que es resaltante es que un hombre fue cogido preso y al meterle a la celda... Se autocalificó como... se autodenomina mujer y pide que, por favor, en base a la ley que dice el Estado,
le pongan en la celda de Pabellón mujeres. de mujeres, Sí. sí. Y entonces al otro día pues salieron violadas 3 mujeres, ¿no? Les embarazó. Y le embarazó a una, Lo claro. cual evidenciaba que era mentira lo que Lógicamente. estaba haciendo. O sea, son Cosas absurdas, ¿no? cosas absurdas. Como el hecho de eso de las Olimpiadas, ¿no? También. Los puñetes de un hombre hacia una mujer. Absurdo, O sea, por completo. Es que no puede ser por ningún lado, ¿no? Entonces estas inmediateces que se les conoce ahora dentro del término de la axiología o de los valores, es que los jóvenes, por ejemplo, ahora se creen estériles, inmortales, inamovibles. O sea, no se les puede topar para nada. Ellos creen que no van a embarazar a nadie, pueden tener relaciones sexuales donde quiera, con quien quiera y a cualquier hora. Y que no van a envejecer también creen, o quieren creer. Inmortales, que no se van a morir nunca, ¿no? No van a envejecer ni siquiera. Ni siquiera eso. Entonces, esa juventud que está totalmente contrariada, diría yo, ¿no? Está con ese cambio de valores. Puede haber valores, pero valores equivocados. Unos valores que están adversos a los verdaderos valores. Adrián. Sí, lo que ha mencionado de que el elemento que usted preguntaba, ¿no? Del divorcio, del embarazo, claro, no son valores propiamente, como mencionaba, ¿no? Sino costumbres o ciertos elementos sociológicos más. A nivel de los valores humanos, digamos, la ética es el desarrollo de lo mejor del ser humano, la expresión de lo más elevado de él, pero sin duda hay elementos que se sujetan, elementos de ética que se sujetan a una temporalidad, a un momento histórico, a una visión religiosa, a una visión política, y otros elementos éticos también que son más trascendentales, que vencen la barrera del tiempo. Así, por ejemplo, si uno saluda de la mano, ¿no es cierto? Nos vimos afuera, saludamos de la mano, pero aquí, en Estados Unidos, tocarse mismo en el saludo no cabe mucho, abrazarse mucho menos, ¿no? Yeah. Pero en nosotros, países como Argentina, es doble beso con la mujer, ¿no? Claro. Aquí nosotros a una mujer, hola, mucho gusto, un beso en la mejilla. Entre hombres incluso se saludan de beso. Exactamente. Pero hay, digamos, diferentes formas de salud, pero no así, por ejemplo, en Extremo Oriente, donde en Japón es una reverencia, ¿no? Donde en Corea, en China, es un saludo a la distancia nomás, sin mucho acercamiento. Pero todas ellas son expresiones todos ellos son formas de saludo, ¿no? Todas ellas son una forma de ética que corresponde a un sector, a un momento histórico, a un lugar, digamos, uno diferente de otro. ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es la mejor forma de expresión del saludo? No está ahí, porque responde a un momento. Pero hay una ética atemporal, una ética que trasciende el tiempo, que vence esas barreras y que es válida antes, ahora y mañana. ¿Cuál es, por ejemplo, en estos ejemplos? El respeto. Claro. Todas son expresiones de respeto, y el respeto va a ser el mismo en la Grecia antigua, en la actualidad y en el futuro. ¿Qué es? ¿Cómo lo definiríamos el respeto? Un ejemplo. Un valor humano trascendente, que nos hace realmente humanos. Al ser humano no le hace humano su forma, porque hemos visto asesinos con forma humana, ¿no? No nos hace humanos la forma, no nos hace humanos la forma de hablar, ¿no? O la forma de mirar, o una profesión u otra. Nos hace humanos los valores humanos. Perdón, hay una cosita, justamente dentro de los valores humanos dice pues la premisa, ¿no? Dice, es fácil y todo mundo dice ser humano, pero es mucho mejor actuar como ser humano, ¿no? Justamente. Bueno, aquí yo le intervengo y les comparto lo que he venido descubriendo en el estudio filosófico también. Es que nosotros nacemos, cumplimos los ciclos de vida que nos enseñan en la escuelita. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Eso lo hacen los animales. Así es. Y lo hacemos nosotros también porque tenemos un cuerpo animal. Y las plantas también. Pero nos diferencia la conciencia y el momento que nos dominamos a nosotros mismos, que si alguien me hace un daño y yo no le devuelvo el daño, sino le devuelvo con un acto de bondad, ahí yo me puedo decir que me he graduado como ser humano. Por supuesto. Porque no cualquiera hace eso. ¿Estoy en lo cierto? Confucio dice en ese sentido, la mejor forma de no parecérsele a tu enemigo es no pagarle con lo mismo. De modo que, claro, si alguien...
Platón decía que uno no actúa mal a sabiendas, uno actúa mal o equivocadamente o erradamente por desconocimiento, por ignorancia, lo decía él. Y de ahí viene el tan famoso, si te bofetean la una mejilla, debes de enseñarle la otra, que no literalmente significa que haga eso, ¿no? Sino la explicación es mucho más profunda. Sí. Algo que añadir. Bueno, por ejemplo, aquí vale la pena también hacerles un análisis de lo que verdaderamente se está escuchando en todo lado. Todos en cualquier instancia, en cualquier convenio, en cualquier relación social, dice yo soy honesto. O sea, la palabra honestidad, todos son honestos. Pero aquí hay que diferenciar de una cosa importante, que ser honesto y ser íntegro, ¿no? El ser honesto es, por ejemplo, habla de lo que yo soy y de lo que yo pienso, es lo íntegro. El honesto habla de lo que yo digo y lo íntegro habla de lo que yo hago. Hago a pesar de que nadie me esté viendo, ¿no? O sea, lo importante es hacer las cosas correctas, pero no porque nadie me ve, yo no puedo, o sea, yo puedo hacer las cosas. Sí, le entiendo la diferencia. Una cosa es ser honesto porque está una cámara observándome y veo el celular ahí de mi compañero y no me cojo, pero porque me están observando en la cámara. Y otra cosa es que se ha ido olvidando ahí don Luchito Morocho su iPhone traído de los Estados Unidos y yo, claro, lo tomo y lo guardo y lo devuelvo sin que nadie me ve. Don Luchito podía no darse cuenta dónde ha ido botando, pero sin que nadie le ve, le devuelve. Eso es integridad. Ser íntegro como persona, sí. Y responde a su conciencia. Y ahí podemos decir que nos hemos convertido en un ser humano porque dominamos nuestros deseos, nuestros impulsos. Sí. Vamos en estos momentos a dar lectura a algunos mensajitos que nos han hecho llegar nuestros amigos observadores que están viendo este diálogo en vivo y en directo. Israel Broncano dice: el sistema actual te enseña a consumir, una sociedad que consume y cree que eso es la felicidad. De acuerdo con ese comentario. Liliana Leguizano Andino manifiesta un importante tema, vale la pena escucharlo y aplicarlo en los hogares. Ger Valle Castro puntualiza: se educa con el ejemplo. Luis Ernesto manifiesta: la desigualdad puede llevar a una erosión de los valores comunitarios y a un aumento del individualismo y el materialismo. También esa pérdida del propósito como individuos en un mundo tan cambiante. Excelente ese comentario. Y Melissa Ramos escribe: excelente tema, nos está felicitando. Para concluir, les voy a dar una intervención. Me parece muy interesante el comentario de nuestro amigo, que nos dice la pérdida del propósito como individuos. Creo que eso es clave. ¿Cómo descubrir el propósito? Es una pregunta para ambos. Empezamos con Luis. Claro. Bueno, el propósito es una decisión, ¿ya? Es una decisión. En este caso, por ejemplo, yo deseo servir, ¿no es cierto?, a la juventud. ¿Ya? Yo soy un docente, soy un maestro. Entonces, yo decido, digamos, si lo cumplo o no lo cumplo. En ese sentido, yo sería una persona que no tengo valores cuando yo en realidad no cumpla con el propósito. El propósito en este caso para mí es un compromiso que es verdaderamente valorado y debe ser considerado como un valor universal o como un principio. ¿Cómo descubrir ese propósito, Adrián? Entendiendo que estas preguntas filosóficas de siempre, quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, comprender que el ser humano no solo se refiere a esto que vemos, porque todo lo que se expresa, todo lo que se manifiesta, todo lo que se evidencia, proviene de un motor de adentro, proviene de un motor invisible. ¿A qué me refiero?
Uno habla, por ejemplo, del valor de la puntualidad. Uno llega a tiempo. Pero ¿qué significa ese llegar a tiempo? No solo que me ven llegar a tiempo. Dentro de mí hubo una organización del tiempo, una priorización de las actividades, un abrirse un espacio para este momento, de forma que yo pueda organizar el tiempo y llegar a la hora indicada. Digamos, la puntualidad no nació de mi cuerpo. La puntualidad no nació de un impulso de último momento, porque ella no es puntualidad. La puntualidad nació de un dominio de mí mismo y de un desarrollo de lo mejor de mí mismo, de un elemento interior. Y si así vemos en cada elemento de expresión humana que son en realidad una evidencia de un elemento interno, entonces habrá que ponerle atención a ese mundo interno. Y hay muchos tratados filosóficos, muchos personajes, muchas civilizaciones que se basan no en el tener, como decíamos ahora, sino en ese descubrimiento de ese ser interior, de ese espíritu que habita dentro, de ese elemento elevado que tenemos todos los seres humanos por dentro. Y que cada actividad dentro de la vida va a ser un pretexto para el descubrimiento de ese desarrollo interno. Así, por ejemplo, no sé, pues en el mundo inca, toda expresión tanto de agricultura, tanto de ganadería, no sé, pues tanto de comercio, cacería, tanto de construcción o cualquier elemento de expresión profesional dentro de esa construcción de lo que fue el mundo inca, nacía de un desarrollo de lo mejor del interior de cada uno de sus ciudadanos. Porque si cada ciudadano, cada componente de esa civilización no tenía ese descubrimiento con su ser interior y no encontraba en cada actividad que realizaba una elevación de donde era, de lo que fue ayer a lo que es hoy y de seguro una elevación a lo que será mañana, entonces no iba teniendo ese sentido de existencia. ¿Cómo encontramos ese sentido de existencia? Nosotros buscando ese ser interior, teniendo una mayor intimidad con ese ser interior. ¿Por qué pensamos lo que pensamos? ¿Por qué decimos lo que decimos? ¿Por qué actuamos de esa forma? No sé, pues en cada fin de año uno dice, ya, este año sí, va a ser mi año, voy a dejar de hacer esto, voy a hacer ahora esto, el proyecto que tanto tengo, y pasa todo un año y llego al otro diciembre y digo, pero sigo con los mismos pendientes, con los mismos planes y no ha pasado. ¿Qué? ¿Por qué? Porque no hay esa comunión con el ser interior. ¿Qué sucede? ¿Por qué no hago lo que me comprometo? ¿Qué me limita? Y si hay algo que me limita, ¿cómo lo venzo? Entonces, la filosofía es un viaje hacia el interior del ser humano que nos permite encontrar ese sentido de existencia. Como conclusión de mi parte voy a manifestar que el mensaje para las nuevas generaciones, mi mensaje para las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones son las encargadas de que haya los cambios tan anhelados que venimos propugnando. Los que estamos en una edad un poquito más avanzada, cualquier rato nos vamos. Sin embargo, tenemos de todas maneras la responsabilidad de sembrar para que las nuevas generaciones continúen adelante y ojalá en algún momento de la historia del Ecuador vengan nuevas generaciones que cosechen el fruto del esfuerzo que podemos sembrarlos nosotros aquí y ahora. No quejarnos, sino actuar. Si bien es cierto, tener aspiraciones económicas es legítimo siempre y cuando sea desde una vía honesta, y si tenemos la sabiduría de descubrir nuestra vocación, nuestra convicción, dedicarnos a eso con excelencia, el resto va a venir por añadidura. Les dejo con un minutito para cada uno de nuestros invitados para sus palabras finales, sus conclusiones. Bueno, rápidamente agradecerle pues acá al Luchito Morocho, agradecerle a Gustavo pues por la conducción del programa y la compañía de mi amigo acá, que desde hoy seremos unos amigos, y eso es lo más valioso que debe haber en el ser humano. Construir y reconstruir la amistad, porque ahora sinceramente estamos desvalorizándole a la amistad. La amistad es el segundo principio y valor universal, la amistad. Pero a veces la amistad como que es temporal, amistad de compromiso, amistad de un trabajo que tenemos que hacer. Una amistad porque soy compañero de oficina, pero no una amistad de entrega,
una amistad verdadera de empatía y de respeto. Por ejemplo, aquí valga la oportunidad y me despido con esto. Yo, pues, un gran amigo que me duele mucho, me dijo que él no compartía con una ideología mía. Es decir, no tanto una ideología, sino más bien una admiración que le llevo yo a Ernesto Guevara de la Serna, ¿no? Por ejemplo. Y él me dijo, no, pero es que ese es un matón, un criminal y toda esa cuestión. Entonces, bueno, ahí ya no hay respeto, ¿no? Y ya se acabó la amistad con este amigo que hemos venido siendo amigos desde No somos tolerantes por pensar diferente. Es el respeto, porque el respeto significa aceptar al otro a pesar de ser diferente. Así es. Adrián Ramos. Muchas gracias. Platón decía que no dejes crecer la hierba en el camino hacia la casa de tu amigo, en el sentido de la importancia de la amistad. Y es verdad, nos hemos conocido hoy y hablábamos del ejemplo, y se puede demostrar con ejemplos que para construir una sociedad mejor no se necesita estar entre iguales, ¿no? No tenemos la misma edad. No sé si tendremos la misma visión, quizá religiosa, quizá política, yo no lo sé, pero ha habido un elemento común que nos ha unido. A los tres, que es superior a los tres. No es la particularidad de cada uno. Una sociedad se construye, una sociedad nueva y mejor se construye cuando las diferencias que cada uno tenemos y que vamos a tenerlas y que vamos a seguir teniéndolas, nos une un elemento superior a nosotros, que nos hace mejores, que podemos aprender el uno del otro. Y no podemos lograrlo si no nos ponemos en el zapato del otro. A ver, tratar de comprender por qué lo dice el otro, cuál es el argumento del otro, y nutrirme de eso también. Y así poder ir desarrollando todo un elemento social que podamos definirlo o que podamos compartirlo entre unos y otros, teniendo un elemento superior que nos una. De tal modo que si aspiramos a construir un mundo nuevo y mejor, debe reflejarse con hacerlo, empezando por cada uno. Y ese es el aporte que ha sido nuestra intención llevar a efecto desde la comunicación, pasando por la educación y también por la filosofía. Gracias a nuestros amigos observadores por su gentil atención a este espacio y nos vemos en otra oportunidad. Un abrazo, felicidades, buenas noches. Gracias. Buenas noches.